Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más. El día de hoy, como bien lo pueden leer en el título, les voy a enseñar la razón por la que su lavadora no toma mucha agua o por la que el flujo de agua es poco a la hora de encender estas lavadoras. En el caso mío, tengo una LG o LG, pero este truco o esto va a funcionar para cualquier lavadora de este tipo que tengas. Estas no funcionan de esa manera, estas son lavadoras que usamos en Latinoamérica, de las que le llaman en Estados Unidos portátiles, pero estas que son un poquito más modernas, estas como pueden ver es digital y se supone que hace todo el ciclo de lavado automático, toma su agua por sí sola y todo eso, pero muchas veces el agua que sale no es suficiente o es muy lento el flujo de agua. Hay dos razones por las cuales esto puede estar sucediendo. Que en tu casa o a donde sea que tengas esto conectado no haya mucha presión de agua. Tienes que verificar el manual de tu lavadora. Normalmente lo dice por aquí o en el manual que viene en papel cuando la compras. Te dice qué presión de agua requiere para funcionar. Pero si en tu casa sí hay presión de agua y aún así tu lavadora continúa sin tener la suficiente presión para poder llenarse rápido, puede ser que tengas que quitar esto de aquí y limpiar el filtro de llenado. Te voy a enseñar ahora mismo cómo hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tu toma de agua esté cerrada. Aquí es donde yo tengo la toma de agua de este tubo. Me aseguro de que esté cerrada para que no bote agua. Pues nuevamente aquí adentro donde está la lavadora, lo que tengo que hacer es asegurarme de que esté desconectada de la corriente. Y pues movemos para que sea fácil el trabajo y desconectamos. Desenroscamos esto. Como quiera va a botar un poco de agua ya que la manguera le quedaba agua, pero al cerrarlo ya no va a seguir botando, obviamente. Lo quitamos. Miren, checamos que esto aquí esté bastante limpio, que no tenga nada, ningún sucio, ninguna impureza. Y pues rodamos más la lavadora para que podamos trabajar fácilmente. Como pueden ver, miren, el mío está bastante sucio. Yo no estoy utilizando este, que este es la toma de agua caliente. Solamente estoy utilizando esta, que es la toma de agua fría. Como pueden ver, está bastante sucio, pero es muy difícil quitarlo con los dedos. O por lo menos a mí me da mucha brega porque tengo los dedos muy gordos y no me entran ahí. Entonces vas a necesitar algunas pinzas para poder quitarlo. Bueno, yo me voy a ayudar con estas pinzas para poder quitarlo. Tú te puedes ayudar de lo que sea que tengas a mano para poderla quitar. Simplemente aprietas y jalas, no hay que enroscar ni nada. Mira, como puedes ver, esto está bastante sucio. Esas son las impurezas que hay en el tanque de agua de mi casa, en el tinaco, la suciedad. Y pues esto impide que el flujo de agua sea con bastante presión para que se llene rápido. Ahora te voy a enseñar cómo limpiar esto. Es muy fácil, lo único que vas a necesitar es un cepillo viejo de dientes y pues vas a utilizar una llave y vas a empezar a cepillar para que salga. Miren cómo se ven todas esas impurezas. Simplemente vas a cepillar bien sin utilizar ningún tipo de detergentes, así con agua solamente, y lo vas a cepillar bien al paso para que no lo vayas a romper, ya que esto tiene agujeros que son muy sensibles. Y pues simplemente lo limpias y lo cepillas hasta que ya salga toda esa suciedad que viene por el tinaco o el tanque de tu casa, por tu tubería, se va acumulando aquí. Esto es muy bueno porque si estas lavadoras no tuvieran esto, pues toda esa suciedad entraría al sistema de tuberías de tu lavadora y ahí sería muy peor si se tapara todo eso aquí adentro. Así que cada cierto tiempo te recomiendo que cada 3 o 4 ciclos de lavados pues quites esto y lo limpies. No hay mucha ciencia en esto, como pueden ver ya lo limpié y ya pues te voy a enseñar cómo ponerlo otra vez en la lavadora. Ya de vuelta aquí en la lavadora, para colocarlo no necesitamos ninguna herramienta, simplemente lo introducimos así, no importa la orientación, no importa que esté así o de lado, no importa. Lo ponemos y lo empujamos con nuestro dedo y ya quedó colocado, como pueden ver. Ahora solamente queda acomodar otra vez la lavadora a donde estaba. Les voy a demostrar. Y colocamos nuevamente la manguera de llenado. Ya entonces aquí acomodo nuevamente la lavadora y listo. Voy a abrir la llave de paso para hacer un ciclo de lavado y demostrarles cómo es que se supone que debe de salir el agua, cómo debe de tener la presión adecuada a la hora de lavar en estas lavadoras. Y encendemos. Vamos a hacer un lavado. Ahí la lavadora va a automáticamente calcular el peso de la ropa. Obviamente no hay ninguna ropa, pero estas lavadoras calculan el peso de la ropa y de acuerdo al peso de la ropa que tú pongas a lavar,
pues ella va a requerir una cantidad de agua. En este momento la lavadora empieza a girar su tambor para medir la cantidad de ropa con el peso de la misma y pues va a decir qué cantidad de agua. Como pueden ver, ahí son las cantidades de agua: 1, 2, 3 hasta el nivel 10 de agua. Obviamente va a lavar el nivel 1 porque no va a sentir ningún peso. Y pues vamos a enseñarles cómo se ve. Ojalá que se vea bien a través del cristal cuando se esté llenando, para que vean la cantidad de agua que sí necesita esto. Vamos a ver. Como ya les dije, ya selecciono el nivel 1 en un lavado de 44 minutos. Ahora vamos a ver el llenado. Escuchen. No lo puedo abrir porque si no se para el ciclo, pero este es más o menos el nivel de agua o la cantidad de agua que debe estar cayendo. Quisiera que pudieran apreciarlo mejor como lo veo yo en persona, pero a través del cristal no se puede ver. Pero ese es el llenado adecuado. Ya sé que dirán, bueno, quizás debería de llenarse más rápido para que lave más rápido, pero no. Esto, recuerden que el sistema de llenado ocupa una bomba, que si la bomba también está recibiendo demasiada presión, pues la bomba puede dañarse. Así que tiene que mantener un equilibrio entre no muy poca presión, pero tampoco tanta presión. Ese es el equilibrio adecuado para estas lavadoras. Así que ya saben, cada 3 o 4 o 5 ciclos de lavados, pues retiran esto, sacan el filtro, lo limpian y lo vuelven a colocar. Así se evitan que se acumulen más suciedades ahí y pues el llenado sea más fácil para ustedes. Así que nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido este video. Como ya les dije, funciona para cualquier tipo de lavadora, no necesariamente tiene que ser de la marca LG o LG. Y pues básicamente todas tienen el mismo principio de funcionamiento. Así que si te ha funcionado, no te olvides de dejármelo en los comentarios para apoyarme y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima entrega.